UDI, Universidad de Investigación y Desarrollo. Muy buen día. Vamos a iniciar con la sustentación de procesos psicológicos básicos. Vamos a hablar sobre la atención y la memoria. Somos el grupo número 2. Estamos conformados por Andrea Lisset Riascos, Rosa del Sol Uribe, Ivonne Yulitza Hernández y mi persona, Yesenia Paniagua Ríos. Para empezar a hablar sobre atención y memoria, vamos a hablar sobre el autor más importante en el tema, que es William James, quien consideró que la atención depende de los contrastes físicos que presenta un objeto. Por ejemplo, cuando nuestra atención está en un evento o en una situación y escuchamos un ruido fuerte, nuestra atención se va a ver enfocada en lo que produjo el ruido. Según James, la función de la atención es lograr fijar los sentidos en una tarea en específico. En los procesos atencionales intervienen diferentes estructuras cerebrales. Encontramos, por ejemplo, la corteza parietal, que ayuda con la representación del espacio extrapersonal, el lóbulo frontal, que interviene cuando se requieren tareas de atención dividida, la corteza frontal, que es responsable de la coordinación motora, y el giro cingulado, que interviene en el proceso motivacional. También encontramos los filtros de atención y de gestión de recursos. En cuanto a los filtros, los modelos de filtro, estos nos pueden ayudar a entender como su nombre lo dice, cómo la atención filtra la información para poder determinar su relevancia o dónde va a poner su enfoque. En estos modelos de filtro podemos encontrar el modelo de filtro rígido de Broadbent. ¿De qué se trata? Es el estímulo que pasa al almacén sensorial, el filtro selecciona la información para la memoria a corto plazo y alguna de la información pasa a la memoria a largo plazo. El filtro atenuante de Treisman dice que el mensaje relevante pasa al filtro y los irrelevantes son atenuados pero no son ignorados por completo. El modelo atencional retroalimentado de Norman dice que la atención es un mecanismo de bottom-up y bottom-down. La atención es capaz de identificar información por rutinas aprendidas. Y el modelo de filtro flexible de Johnston y Haynes, que propone que el filtro no se da siempre en un mismo momento, y mientras más tarda la selección, más atención se requiere. Ahora, en cuanto a los modelos de gestión de recursos, estos explican la función selectiva de la atención, específicamente en la atención dividida. Encontramos los siguientes modelos. El modelo de recursos simples de Kahneman dice que la atención reparte los recursos atencionales en las tareas que se realicen. El modelo limitado por los datos y recursos de Norman y Bobrow, que propone 3 tipos de procesos: el autónomo, parcialmente autónomo y el que está bajo control. El modelo de recursos múltiples de Nauen y Gopher, que dice que los recursos son usados en una tarea determinada por el rendimiento y la eficiencia de los recursos. Y el proceso autónomo versus procesos controlados de Schifrin y Scheiner, que dice que los procesos automáticos no son conscientes y son rápidos, y los procesos controlados consumen mucha más atención y sufren limitación. Gracias, compañera, por su aporte. Bueno, dentro de la atención encontramos que es crucial para seleccionar, mantener, alternar y procesar información de manera eficaz. Sus funciones incluyen la selección de estímulos relevantes, la concentración sostenida, la capacidad de cambio de enfoque y la regulación de la atención. Esto nos permite interactuar con el entorno y realizar tareas cognitivas con éxito. Dentro de la atención encontramos algunos componentes y algunas funciones. Vamos a ver los componentes. La selectividad, que es enfocarse en estímulos relevantes y desatender los irrelevantes. La vigilancia, que es mantenernos alertas y monitorear el entorno en busca de cambios importantes. El límite, que representa la capacidad limitada para procesar alguna información. Facilidad para desatender, que es ignorar selectivamente estímulos irrelevantes y mantener el enfoque en lo importante. Estos componentes trabajan en conjunto para regular nuestra capacidad de atención y permitirnos interactuar efectivamente con nuestro entorno. Ahora, sus funciones principales son la selección de estímulos relevantes, el mantenimiento del enfoque en ellos, la alternancia entre diferentes tareas,
la regulación de la capacidad de atención y el procesamiento eficiente de información. Estas funciones facilitan la interacción efectiva con el entorno y la realización exitosa de las tareas. Diferencias entre tipos de atención. Las diferencias son, en la atención selectiva se enfoca en un estímulo específico, mientras ignora otros estímulos que compiten por la atención. Mientras que la dividida presta atención a múltiples estímulos o tareas al mismo tiempo. La sostenida se enfoca en una tarea durante un periodo prolongado sin distracciones. Por ejemplo, leer un libro por 20 minutos sin ninguna distracción. La alternante cambia el enfoque de atención de una tarea a otra de manera fluida y eficiente. Esta la podemos relacionar en nuestro lugar de trabajo cuando estamos realizando una llamada, al mismo tiempo contestando un correo o haciendo un informe. Vale, André, muchas gracias por tu aporte. En cuanto a la memoria, ¿qué es la memoria? Es la capacidad de recibir información, codificar, almacenar y recuperar. ¿Qué es la codificación? Pues básicamente es el proceso mediante el cual registramos inicialmente la información de manera tal que nuestro sistema de manera recurrente pues la pueda utilizar. ¿Qué es el almacenamiento? Consiste en guardar la información en la memoria y conservarla hasta que la necesitemos. Y la recuperación, pues es el proceso que nos permite localizar la información que tenemos almacenada en la memoria cuando queremos utilizarla. En la memoria tenemos tres maneras de extraer los recuerdos y estos son el reconocimiento, el reaprendizaje y la reproducción. Dentro de la memoria tenemos la memoria a corto plazo, que se constituye en un almacén de capacidad muy restringida, determinada por el número de segmentos de información integrada. También tenemos la memoria a largo plazo, que es el sistema de conocimientos en que cada ítem de información está relacionado de alguna manera con los demás. También encontramos la memoria sensorial, que hace referencia al almacenamiento de gran cantidad de información recibida a través de los órganos de los sentidos durante un tiempo muy breve. Dentro de la memoria sensorial tenemos la memoria ecoica, que es la que almacena información auditiva de la naturaleza. También tenemos la memoria icónica, que proporciona un registro precategorial de la información visual. También tenemos la áptica, que corresponde a la información cutánea relacionada con la estimulación de los sentidos de la piel. Bueno, continuamos con, voy a hablar sobre la memoria explícita y la memoria implícita. La memoria explícita es también conocida como la memoria declarativa. Se refiere a la capacidad de recordar eventos, hechos o experiencias conscientemente. Este tipo de memoria implica el recuerdo consciente. Se divide en dos subtipos principales, la memoria episódica y la memoria semántica. La memoria episódica se refiere a la capacidad de recordar eventos y experiencias específicas, incluidos detalles. Por ejemplo, recordar la última vez que saliste a cenar con un amigo, la conversación, el color pues, de la ropa que te colocaste, el lugar donde fueron. La memoria semántica se refiere a conocimientos generales y hechos abstractos que no están ligados a una experiencia. Por ejemplo, recordar que París es la capital de Francia. La memoria implícita. La memoria implícita es la capacidad de recordar información o habilidades sin esfuerzo, conscientemente. Esto incluye aprender habilidades motoras, por ejemplo, montar bicicleta, asociaciones automáticas como el acondicionamiento clásico y influencia del pasado en el procesamiento de la información presente. Vamos a hablar un poco del olvido. El olvido es cuando la información almacenada en la memoria se pierde o se vuelve inaccesible. Puede ser causado por falta de uso, interferencia de nueva información, deterioro físico del cerebro o factores emocionales. Bueno, hemos dado por terminada nuestra exposición en cuanto a la atención y memoria. Este ha sido el grupo número 2 del curso de procesos psicológicos básicos. Y bueno, espero sea muy enriquecedora para su aprendizaje. Muchas gracias.